versión 2023, que es la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental. Y quisiera mostrarles los resultados que tuvimos en la Ciudad de México. Esta se llama prevalencia de corrupción. Significa la tasa por 100,000 habitantes de población adulta que experimentó de manera directa al menos un acto de corrupción. Del 2019 al 2023 hubo una reducción de 20,690 a 15,739. O sea, prácticamente una reducción del 40% mientras fui jefa de gobierno. La que sigue. La percepción de corrupción, por lo que usted sabe, esta es la pregunta que hace el INEGI. En la Ciudad de México las prácticas de corrupción son muy frecuentes y hubo una reducción del 96 al 88%. Por supuesto hay que seguir disminuyendo, pero hay una reducción de 8.5. Adelante. Y esta también vale la pena, la confianza en la jefatura de gobierno. Cuando llegamos al gobierno, la confianza en el gobierno de la ciudad era 14.2. Cuando salimos del gobierno fue de 45.5%. Y esto es lo que tiene que ver en la satisfacción de servicios, principalmente, bueno, de varios temas. Fíjense. Transporte público, cablebús, el teleférico, pues obviamente no existía antes. Hay una satisfacción del 95% en el usuario. Casetas de cuota, esa le corresponde al gobierno de México, pero hay una satisfacción del 95%. Metro o tren ligero. Lo digo porque tanto que han dicho del metro. Bueno, la satisfacción del usuario. Cuando llegamos era del 43%, cuando salimos era del 87%. Transporte público tipo autobús urbano, van, combi, microbús, que hicimos todo el programa de sustitución de microbuses. Cuando llegamos era del 24%, bueno, 2015 24%, 2017 20%, cuando salimos del 85%. Recolección de basura, cuando llegamos 65%, cuando salimos 76%. Agua potable, cuando llegamos 30% de satisfacción, cuando salimos 51%, y saben que hemos vivido en el centro del país, como en su momento en Nuevo León, pues un problema de sequía, de disminución del agua del Cutzamala, y aún así es mejor la satisfacción del ciudadano que cuando llegamos a la ciudad. Alumbrado público, cuando llegamos 30%, cuando salimos 51%. Por supuesto hay que seguir avanzando, le tocará a Clara Brugada todavía llevarlo a un nivel superior, pero drenaje y alcantarillado, cuando llegamos 36%, cuando salimos del gobierno 47%. Parques y jardines, que saben que invertimos muchísimo en espacios públicos. Cuando llegamos estaba sobre el 27% en 2017, un año antes de que llegáramos, lo dejamos en 46%. En el caso de carreteras y caminos sin cuota, pasó del 22 al 36%. Policía, en el 2015 era de 28%, bajó al 2017 al 16% y lo dejamos casi en 30%. Calles y avenidas, del 17% al 27%. Son algunos indicadores de nuestro gobierno. Evidentemente tomamos la ciudad en condiciones muy difíciles, pero la percepción de la ciudadanía es que dejamos una ciudad mucho mejor de cuando la recibí, y es pues justamente a lo que me comprometí cuando llegué al gobierno de la ciudad. Esto es lo que queríamos presentarles hoy. Vamos a estar el día de hoy
en Pesquería, Juárez y Guadalupe. Tenemos 3 asambleas y vamos a seguir haciendo propuestas para Nuevo León que tienen que ver con agua, calidad del aire, principalmente, y movilidad, que son 3 temas importantes. Y por lo que ocurrió ayer en Pesquería, pues vale la pena también hablar de seguridad. Correcto. Iniciamos el norte, Perla Martínez. Adelante, Perla. Gracias. Bienvenida. Gracias. Buenos días, doctora. Pues preguntarle precisamente sobre estos hechos que ocurrieron ayer en el municipio de Pesquería, si usted lo ve como una coincidencia o algún mensaje, y también se ha insistido hacia pues, su campaña y en general lo que representa usted, y se ha insistido mucho, por otra parte, en la estrategia de seguridad del actual gobierno que no está funcionando, y si habría algunos cambios o ajustes que de ganar usted el 2 de junio se realizarían. Sí, bueno, pues obviamente es lamentable este hallazgo y no creemos que tenga absolutamente nada que ver con la campaña. Cuando hablo de seguridad hablamos de 3 temas, vamos a ponerlo así. El primero es que se ha simplificado o dolosamente se utiliza el abrazos no balazos para decir abrazos a los delincuentes. El presidente nunca dijo eso. Es abrazos a los jóvenes, a la sociedad, que tanto tiempo estuvo abandonada. A los delincuentes pues es 0 impunidad. De hecho es la primera sección de la mañanera de seguridad que se presenta cada 15 días, 0 impunidad. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Lo planteé en la primera semana de la campaña. Tenemos una estrategia que tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, además de la vigilancia, tiene que avanzar a mayor proximidad con la ciudadanía y a ser primeros respondientes, es decir, que cuando hay un delito en flagrancia puedan detener y llevarlos al Ministerio Público. Lo segundo, y también pues la vigilancia en carreteras, que es un tema que también hay que seguir atendiendo. Lo segundo tiene que ver con la coordinación. No puede haber seguridad si no hay coordinación, principalmente entre el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y un Poder Judicial pues que opere adecuadamente, que funcione adecuadamente. ¿Por qué lo digo? Porque la detención de un delincuente, cuando no es en flagrancia, depende de una carpeta de investigación que haga el Ministerio Público con pruebas suficientes para llevárselo a un juez, para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Entonces, no es solo el Ejecutivo, tiene que ver con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Lo que logramos en la Ciudad de México fue una coordinación muy estrecha entre la policía y la Fiscalía, y el Poder Judicial respondía, el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Entonces hablamos de consolidación de la Guardia, de coordinación en los gabinetes de seguridad. Lo dije desde el primer día, vamos a invitar al Fiscal General de la República a los gabinetes de seguridad. Se tienen que seguir desarrollando muy temprano en la mañana, como hasta ahora. Y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces son 2 brazos: atención a las causas, a los jóvenes, escuelas, cultura, deporte. Nosotros logramos sacar en la ciudad a 11,000 jóvenes de la delincuencia, con un programa que llamamos Jóvenes Unen al Barrio, que le voy a llamar Jóvenes Unen a México. No lo vamos a llevar a nivel federal. Y al mismo tiempo, escuelas, universidades. Los jóvenes tienen que estar en la escuela. Y por otro lado, la 0 impunidad, avanzar en la disminución de la impunidad. Continuamos con Orlando Maldonado, Multimedios Milenio Monterrey. Candidata, buenos días. 2 temas. Primero preguntarle en el tema del agua. Si mal no recuerdo, usted comentó en Tamaulipas la intención que tiene de salir ganadora el próximo 2 de junio, reformar la Ley Nacional de Aguas para que haya un nuevo reparto del vital líquido en la zona noreste del país. Preguntarle
si ya tiene algún borrador, un esquema trazado de cómo sería este nuevo reparto para estas entidades federativas de la zona noreste, y también quiénes participarían en este trazado que usted contempla para este nuevo reparto. Y en un segundo tema, si me permite preguntarle, en el tema de medio ambiente, de la contaminación en Nuevo León, también en su última visita usted comentó, como precandidata, comentó que más allá de la polémica de cerrar o reubicar la refinería, la intención principal de usted era actualizar el inventario de emisiones contaminantes. Incluso hicimos un trabajo periodístico en el que dimos a conocer que el inventario más actualizado que tiene Nuevo León data del 2018. Preguntarle si esta va a ser su única propuesta en materia de medio ambiente para eliminar la contaminación en la entidad, y en el tema propiamente de la refinería, preguntarle qué opinión le merece que su contrincante Xochitl Gálvez haya planteado también en Nuevo León que se cierre ya de manera definitiva la refinería de Pemex en los primeros 6 meses de su administración. Sí. Sobre la primera, más que una distribución distinta en el noreste del país, lo que estoy planteando, y tiene que ser un acuerdo de consenso, nos tenemos que poner de acuerdo. La Ley Nacional de Agua se modificó con Salinas de Gortari. Parte del problema es que se pueden transmitir los derechos y las concesiones. Y si ustedes leen la ley, parece un asunto administrativo exclusivamente. Es decir, qué permisos le tienes que dar a quién le tienes que informar. El agua hoy es un recurso escaso en el centro y en el norte del país. Entonces tenemos que modificar la Ley Nacional de Aguas con esa visión. Entonces no es que ahora va a haber un nuevo reparto. Lo que pienso es que, por ejemplo, 77% del consumo de agua dulce en nuestro país es para agricultura. Cuando se tecnifica el riego, no necesariamente se disminuyen los derechos de agua, pero se está usando menos agua. Entonces le permites a quien es propietario de esa concesión o derechos que la pueda comercializar. Y eso es un problema, porque si vamos a tecnificar el riego, que es una de mis propuestas, pues tenemos que redistribuir el agua que ya no se usa para riego, para consumo humano, para la producción de alimentos y obviamente para el desarrollo del país. Entonces, la idea es sentarnos en una mesa con los grandes consumidores de agua y definir una nueva ruta para la Ley Nacional de Agua, que es indispensable. Lo segundo es, entonces, lo primero tiene que ver con uso eficiente del agua, y para que garanticemos el uso eficiente, además de apoyar con financiamiento, tenemos que reordenar los permisos y las concesiones en un esquema de consensos. Lo segundo tiene que ver con nuevos proyectos de dónde podemos traer más agua. Y ahí evidentemente pues tenemos que poner de acuerdo a todas las entidades federativas. Tamaulipas siempre dice que ellos, como vienen en la última parte del río, es a los que menos agua les toca. Está el proyecto Pánuco, pero el proyecto Pánuco involucra a Veracruz, a San Luis Potosí. Entonces no es nada más la definición del proyecto y hacer el proyecto ejecutivo y llevarlo a cabo, lo que cueste, sino cómo distribuimos el agua entre las entidades. Está también el reciclamiento del agua o el tratamiento de agua, que pueda sustituir parte del riego por agua tratada en buenos niveles, dependiendo, por supuesto, de qué es lo que se está sembrando. Entonces, todo eso lo estamos planteando en el Plan Nacional Hídrico y lo vamos a desarrollar para que en los primeros meses de gobierno podamos avanzar en la ley y en otros proyectos estratégicos. ¿La contaminación? No. Sí. No se trata nada más de hacer el inventario, sino de qué medidas tenemos que tomar para disminuir las emisiones. Hay distintos tipos de contaminantes. Un contaminante son las PM10, que son las partículas finas de menos de 10 micrómetros. Otro contaminante son las partículas más pequeñitas, las PM2.5. Las que más daño a la salud hacen son las PM2.5. Por otro lado está el ozono. El ozono se produce no directamente, sino a través de la composición química
o de las reacciones químicas, principalmente del óxido de nitrógeno y los hidrocarburos. Entonces, son 3 contaminantes que tienen presencia en la zona metropolitana de Monterrey. Aparte puede ser el azufre, pero los límites de azufre de la refinería, de acuerdo con lo que presenta Pemex y los inventarios, están dentro de la norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a medir, definir bien el inventario de emisiones y a partir de ahí, ¿qué tecnología utilizamos para reducir las emisiones? Porque esta idea de que contamina, ciérrenlo, pues vamos a cerrar todas las industrias. Entonces, no, hay mecanismos que permiten que se siga produciendo gasolina y se reduzca la contaminación, que ha hecho una inversión muy importante Pemex. Hay que medir, ver y a partir del inventario definir fuentes de contaminación y disminución. Aquí están las pedreras, por ejemplo, que es otra problemática distinta a la de las fábricas o la refinería. Esas pedreras tienen una contaminación muy alta de PM10. El polvo, PM10 es polvo. Entonces, por eso hay que hacer el inventario, definir normas y a partir de ahí una reducción de emisiones. Así lo han hecho en todas las ciudades del mundo. Gracias. Continuamos con Rosy Sandoval, Posta. Adelante, Rosy. Sí, buenos días. Mi pregunta va en relación a por qué se tiene que votar por usted, qué es lo que ofrece, cuál va a ser la diferencia en caso de llegar usted a la presidencia. ¿Diferencia con qué? En cuanto al gobierno actual. Primero, porque la transformación ha demostrado que a la economía mexicana le va mejor, que el modelo previo mostró sus limitaciones y ya se agotó. Entonces, la decisión del 2 de junio es regresar al pasado o caminar con la transformación. Esa es la decisión. Regresar al pasado, pues es regresar al pasado de corrupción, de privilegios, y caminar con la transformación significa consolidar lo que ya existe y avanzar. Yo hice un planteamiento de 100 puntos que van desde mantener la disciplina fiscal y financiera del gobierno, no endeudar al gobierno de tal manera que afecte la economía, o endeudar al país, no digamos al gobierno, al país, y seguir manteniendo la austeridad republicana. Y al mismo tiempo estoy haciendo planteamientos, por ejemplo, la educación como centro de mi gobierno. Aumento en el número de preparatorias, en las universidades públicas. Yo tuve oportunidad de estudiar, yo quiero que los jóvenes de mi país tengan la oportunidad de estudiar. Y no es oportunidad, de hecho es un acceso, un derecho. Consolidar el sistema de salud que funcione adecuadamente en el IMSS, en el ISSSTE y en el IMSS Bienestar. El presidente va a dejar un avance, lo vamos a consolidar. Y hay propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con una transición más rápida a las fuentes renovables de energía, manteniendo el porcentaje de producción de CFE y el porcentaje de producción de los privados. Y la otra muy interesante que vamos a presentar mañana en una reunión que tenemos con empresarios de Nuevo León, es un ejercicio que estamos haciendo de polos de desarrollo para el bienestar. ¿A qué nos referimos con esto? Cada zona tiene una vocación distinta en el país, por su clima, por las particularidades de la zona, por si tienen agua o no tienen agua. Entonces, así como el presidente definió 12 polos de desarrollo en el sureste, nosotros queremos aprovechar la inversión extranjera directa que está llegando por la relocalización, pero definida a través de corredores estratégicos para la industria automotriz, para la industria o para la agroindustria, para medicamentos y equipamiento médico. Entonces, estamos definiendo a partir de las vocaciones estos polos de desarrollo que con incentivos aprovechen el momento que está viviendo México y su relación con Estados Unidos para potenciar el desarrollo, pero al mismo tiempo el bienestar. La idea es que lleguen las empresas, pero que también haya escuelas, que también haya hospitales, que también haya vivienda. Entonces, es un proyecto muy completo de distintos temas y de futuro del país. Gracias. Continuamos con Alejandro Ramírez, ABC.
¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Por acá Alejandro Ramírez de ABC Noticias. Precisamente en esa materia de apoyar a los empresarios aquí en el estado de Nuevo León, hace unos días el dirigente morenista Mario Delgado dijo que había muy buenos números en base a su campaña y que no se debería de confiar. Pero ¿qué decirle a la gente en materia económica para que estén satisfechos y que vaya, como usted dice, al rumbo de la cuarta transformación? Gracias. Nuestro objetivo es bienestar, democracia, libertades. Pero el bienestar de la población no solo depende del empleo, depende de un buen salario y de lo que yo llamo los derechos, porque son derechos que debe de proveerlos el Estado. La educación pública, está muy bien que haya educación particular, pero nosotros tenemos que garantizar la educación pública de calidad, humanista, científica, desde el preescolar, es más, desde la educación inicial hasta el posgrado. Entonces, que llegue más inversiones, que haya un vínculo mucho mayor con la industria nacional, que lo hemos platicado mucho con empresarios de Nuevo León, desde los grandes hasta los medianos empresarios, cómo generamos estas cadenas productivas aprovechando el llamado nearshoring. Pero al mismo tiempo que no solo sea el empleo, es buenos salarios, escuela, salud e infraestructura. Entonces México requiere todavía infraestructura importante. Tenemos un proyecto que se llama, dentro de estos 100 puntos, República Conectada, porque vamos a hacer más carreteras, vamos a invertir en los puertos, vamos a invertir en el ferrocarril de pasajeros, queremos que haya más mercancía a través del ferrocarril de carga, que se vinculen los puertos con el paso a Estados Unidos. Entonces es un proyecto, digamos que le va bien a todos y a todas. No es pensado exclusivamente para reducir la pobreza y las desigualdades, sino como ahora. Hay reducción de pobreza, reducción de desigualdades, hay inversión y hay más bienestar. Continuamos con Alma Muñoz, La Jornada. Hola, doctora, buenos días. A propósito de lo ocurrido en Pesquerías, le quisiera preguntar qué le respondería a Xochitl Gálvez, que hoy le envía un tuit, me parece que agresivo. Ah, no lo vi. ¿La puedo leer? ¿Sí? En un par de horas, cuando llegues a Pesquería Nuevo León, te encontrarás con la realidad del segundo piso que ofreces, al menos 10 cuerpos calcinados. Deja de mentir con eso de que México está mejor que nunca y enfrenta las consecuencias de abrazar a los criminales. Espero al menos ofrezcas condolencias a las familias. Sí. No voy a entrar en discusión con ella. Pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los 3 que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. O sea, a mí no me dicen solo cómo le vas a hacer. ¿Qué hice ya? Yo reduje en 50% los homicidios dolosos en la Ciudad de México en 4 años. En el 2022 hubo el menor número de homicidios en la ciudad desde 1989. Reduje en 60% los delitos de alto impacto, en 70% el robo de vehículo con violencia, por decir algunos de los resultados. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Atención a las causas, y lo vamos a seguir diciendo, porque lo que hizo los gobiernos del PRIAN en el pasado fue quitarle cualquier derecho a los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar en la escuela, tienen que estar trabajando, tienen que hacer deporte, tienen que tener acceso a la cultura, a los espacios públicos. No solamente les dijeron ninis, sino rechazados. Esa fue su respuesta a los jóvenes. Nosotros no, nosotros vamos por justicia en todos los niveles, porque no es mano dura, no es esta cosa de que yo soy valiente, no, es justicia, justicia social y un sistema de justicia que reduzca la impunidad en el país. El presidente presentó recientemente, disminuyeron en 22% los homicidios en México. Que hay que avanzar más rápido, hay que avanzar más rápido y eso nos va a tocar a nosotros. Gracias. Y
Por el otro lado, quisiera su opinión a propósito esto de los adeudos que tiene Salinas Pliego para el fisco y que han generado ahora una confrontación. Entonces, mañana se reúne con empresarios. ¿Cuál es el mensaje? Hay que pagar impuestos. Los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más impuestos. Nos corresponde a todos pagar impuestos y tener la certeza de que el recurso de los impuestos se está utilizando adecuadamente, con transparencia y sin corrupción, pero hay que pagar impuestos. Continuamos con Carlos Domínguez, Nación 14. Buenos días, doctora. Aquí en Nuevo León han ocurrido casos muy graves y mediáticos de desapariciones de mujeres jóvenes, violaciones a sus derechos humanos e incluso feminicidios, muchos de los cuales aún siguen en la impunidad. Un mensaje a las mujeres de esta entidad, a las familias de las víctimas de estos delitos que aún esperan justicia, y qué propondría para que esto se termine tanto en Nuevo León como en todo México. Gracias. Sí, primero siempre a las víctimas, a los familiares de las víctimas, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que podamos estar cerca y apoyar. ¿Qué hicimos en la ciudad y qué estoy proponiendo para el país? Primero, voy a hacer una propuesta al Congreso para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres, porque hoy está igualdad entre hombres y mujeres, no es lo mismo. Y al mismo tiempo, el derecho a las mujeres a vivir sin violencia, eso tiene que quedar establecido. Parece nada más un asunto de nombre o de… no, es que es un problema, y de ahí se derivan una serie de leyes. ¿Qué hicimos en la ciudad? Por ejemplo, en la Fiscalía se hizo una Fiscalía especial para atender feminicidios, con una forma de investigación particular para los feminicidios. En México, lamentablemente, además de que existen feminicidios, el 90% de los feminicidios está asociado a una persona que conoce a la mujer, pareja, expareja. Entonces nosotros tenemos que prevenir desde el momento, porque el feminicidio es la última etapa de una cadena de violencias. Entonces tenemos que prevenir desde el primer momento y que las mujeres sepan que si están siendo violentadas, tengan un lugar en donde se les atienda. Entonces, por eso estamos planteando este número que yo hice en la ciudad vinculado al 911 para atención exclusiva de las mujeres, desde el primer momento hasta las emergencias. Segundo, una serie de leyes. Por ejemplo, el agresor sale de casa. Normalmente se dice, la mujer es violentada en el hogar, hay que sacar a la mujer con los hijos y llevarla a un refugio, a esconderla. ¿Pero por qué se tiene que esconder la mujer si el agresor es la pareja? No, la mujer se tiene que quedar en su casa. En la ciudad hicimos una ley que está incluso encima de la propiedad, si la propiedad de la casa es de el delincuente, porque si agrede a una mujer es un delincuente. Entonces vamos a llevar a nivel nacional esa ley. Y la otra, queremos que todas las fiscalías tengan la Fiscalía de Feminicidios que tiene la ciudad. ¿Qué se logró con ello? No solamente reducir en 30% los feminicidios, sino un modelo de investigación que llevó prácticamente a la cero impunidad. Porque de inmediato la investigación permite saber con familiares, con amigos, qué nivel de violencia sufría la víctima, para poder de alguna manera en la carpeta vincular de inmediato si venía sufriendo una serie de víctimas, una serie de agresiones, aun cuando no lo hubiera denunciado. Entonces, en la ciudad el año pasado se detuvieron más feminicidas que los feminicidios que hubo, es decir, los de ese año y los de años anteriores. Entonces, nosotros tenemos que tener como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres, y hay una serie de acciones que vamos a tomar. Okay, y en otro tema, y perdón que insista, usted ha dicho como principal eslogan de su campaña que construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación. Preguntarle si luego de la polémica desatada en días pasados, porque un grupo empresarial se niega a cumplir con sus contribuciones fiscales, ¿continuará usted con la política de cero condonaciones de impuestos pese a las resistencias que puedan poner grandes contribuyentes? Es que casi no hay resistencias ya.
Los empresarios están pagando sus impuestos. Hay algunos casos en particular. Y sí, no debe haber condonaciones de impuestos. Se tiene que pagar lo que se tiene que pagar. En México y en todo el mundo así debe ser, así es. Y por otro lado, mi eslogan es honestidad, resultados y amor al pueblo. Lo que pasa es que yo hablo del segundo piso porque en una ocasión, y lo cuento, cuando el presidente fue jefe de gobierno en la ciudad, yo fui secretaria de Medio Ambiente, y un día me llamó a decirme, ayúdeme a construir el segundo piso del periférico. Y cuando recibí el bastón de mando, me recordé de aquel momento y dije, pues ahora nos toca, pues siempre digo, nos toca a todos y a todas, construir el segundo piso de la transformación. Gracias, doctora. Continuamos con Salvador Corona, El Universal. Doctora, hace unos momentos comentó que este hecho relacionado con pesquería no tenía nada que ver con la campaña. Sin embargo, preguntarle si hay alguna o ha recibido alguna amenaza durante este periodo de que ha empezado el proceso electoral relacionado para que detenga o cese pues, sus recorridos en el país. No, ninguno. Ok, preguntarle también en este tema relacionado con los recursos pues, que tendría que administrar una vez en la presidencia, ¿cómo sería la política de austeridad que implementaría? ¿Cómo se lograría adelgazar un poco más el gobierno en cuestión de pues, grandes camionetas que usted ha comentado en los mítines? ¿Cómo se podría lograr? Hay áreas del gobierno donde todavía puede haber austeridad. Hay otras donde ya no, pero hay áreas del gobierno que tenemos detectadas donde todavía puede haber austeridad. Y la otra muy importante, porque austeridad republicana es disminución de los gastos del gobierno y también el combate a la corrupción. El presidente ha hecho mucho, pero todavía hay que hacer más. Y ahí estamos trabajando en un modelo de fiscalización que nos permita detectar casos de corrupción y atenderlos en todos los niveles, desde los municipios hasta el gobierno federal. ¿Tiene alguna estimación que se podría lograr con reducir más o aplicar más la austeridad? Nosotros tenemos planteado, son varios temas, ¿no? Tenemos planteado una política muy, ¿cómo lo podemos decir? De mucho avance en la digitalización de trámites. Se va a hacer una política fuerte para entrar al proceso de digitalización. Nosotros pensamos que si el SAT tiene todavía mayor digitalización, puede haber más contribuciones, sin necesidad de aumentar impuestos, sino pagos a tiempo de los impuestos desde el ciudadano hasta una persona moral. Y así en otras áreas. Entonces, un proceso de digitalización muy importante. Segundo, pues todavía algunos temas de corrupción que quedan en algunos lugares. Y tercero, políticas de austeridad en ciertas áreas del gobierno. Okay, gracias. Continuamos con Denny Leiva, MBS Monterrey. Doctora, buenos días. Preguntarle primero en un tema, ayer el TRIFE pues salvó al PAN aquí en Nuevo León con respecto a la alianza, preguntarle su opinión con respecto, pues dado que han sido muy vocales en contra de las decisiones de este tribunal. Y segunda pregunta, ¿qué les puede decir, doctora, a la gente de pesquería, más a la gente que va a ir a su meeting? ¿Cómo convencerlos de continuar con esta estrategia de seguridad cuando a metros de ellos pues aventaron estos 10 cuerpos? ¿Qué les puede decir a estas personas, doctora? A ver, le voy a pedir aquí a Waldo o a Judith que hablen sobre la coalición. Gracias. Respecto al tema de la coalición, pues de nueva cuenta, me quedó un poquito grande aquí, donde quiera me paro estorbo, pero bueno, respecto al tema de la coalición, pues de nueva cuenta el Poder Judicial, en este caso que tiene que ver con los temas electorales, pues saca una resolución de la manga. Los términos legales en este país son fatales, los términos legales en este país se tienen que cumplir, y cuando un tribunal valida un documento apócrifo que fue presentado y da un tiempo adicional, simple y sencillamente lo que hace es generar inequidad en una contienda. Y seguimos con esta discusión profunda en la cual los ciudadanos de a pie no tienen acceso a la justicia y sí algunos intereses populares, en el caso de la materia electoral, simple y sencillamente validan un acto que era totalmente ilegal.
estamos Sí, lo comenté es lo que he estado comentando desde que llegamos. Nosotros vamos a profundizar, a ampliar lo que tiene que ver con la disminución de los delitos. Y para ello son dos temas. Uno es la atención a las causas, sigue siendo fundamental. Y el otro, avanzar en la cero impunidad. Y eso no solo depende del Ejecutivo, depende también de las fiscalías, del Poder Judicial, y tiene que haber coordinación para que se logre. Cerramos con Arturo Cerda, Latinos. Adelante, Arturo. Gracias, buenos días, doctora. Varias cosas. Primero, ¿qué le puede responder a Ceci Flores, que ayer le invita a que la acompañe en alguna de estas búsquedas de cadáveres, después de que pues se inconformó con el comentario que usted hizo el martes respecto de su intención de hablar con el presidente, que la recibiera para recibir lo que ella llama la pala de mando? Segundo, ¿cómo nos puede explicar este crecimiento en la adjudicación de contratos a la empresa de los cartonistas en su administración y que pues pareciera haberse derivado en un mecanismo de propaganda a su favor, y que ayer Xóchitl Gálvez lo calificó que además esto ha servido para que se vayan en contra de ella y se replique ese trabajo en otros medios que asegura son financiados por el gobierno federal? ¿Qué comentario tiene sobre la defensa, el respaldarazo que le dio Ken Salazar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo calificó como uno de los bastiones de la democracia en el país, contrario a lo que sostiene el presidente de la República y también usted? Y por último, si bien ya habló de este asunto de pesquería y defiende los avances en su administración respecto a bajar los delitos de alto impacto, creo que no se compara lo que pasa en la Ciudad de México con este tipo de acciones tan violentas. Incluso también en esta semana lo vimos en Michoacán, el ataque contra una comisaria que fue decapitada junto con sus escoltas y también sus cuerpos calcinados. ¿Cómo entonces se puede trasladar esta experiencia de la capital al resto del país con estos niveles de violencia? Gracias. Sí, sobre el tema de los familiares de los desaparecidos, y ahí yo desde que lo comenté dije, hay que recibirlos, hay que atenderlos y hay que platicar con ellos. Y al mismo tiempo también dije en su momento que hay una parte que es política y otra parte de atención a las víctimas. En mi gobierno en la Ciudad de México, a colectivos de desaparecidos los recibí, hubo un tiempo que eran cada 15 días. En algunos casos se pudieron resolver algunos temas y en otros no. Entonces no tiene por qué haber ahí contradicción. En Chihuahua estuvimos con colectivos de personas desaparecidas, entonces no hay tal conflicto en ese sentido. Segundo, ya se aclaró el tema por parte del gobierno de la ciudad de estas supuestas adjudicaciones o sea, lo que es increíble, nosotros bajamos el gasto en publicidad a más de la mitad, a todos, más lo que se daba por debajo de la mesa en el periodo de Mancera. Entonces estamos hablando de otra cosa, es una relación franca, abierta, transparente con los medios de comunicación y también el apoyo que puedan recibir para poder difundir cuestiones de la ciudad, que en otros gobiernos también se hace. Entonces no hay nada ahí que esconder. Yo creo que nos corresponde a los mexicanos y a las mexicanas decidir sobre la Suprema Corte, sobre la política nacional. Entonces agradecemos las opiniones del embajador, pero creo que le corresponde al pueblo de México. Me llevo muy bien con el embajador, nos vamos a seguir llevando bien, pero en particular en este caso yo creo que es el pueblo de México quien decide. Lo he dicho, por ejemplo, respecto a las elecciones en Estados Unidos. Va a ser el pueblo de Estados Unidos quien decida quién va a ser su presidente, si el presidente Biden o el presidente Trump, y nos vamos a coordinar con cualquiera de los dos. Y lo digo en plan de amistad, no de confrontación, ni mucho menos.
En la ciudad, parte del problema de por qué no se atendía la seguridad, primero es que se negaba que había crimen organizado en la ciudad, abiertamente. Podría ser una forma de comunicación, pero en los hechos no se actuaba. Segundo, una corrupción que llegó a niveles que ustedes lo pueden ver ahí. Entonces ahora, y además hay que recordar, porque hay que recordarlo siempre, ¿quién declaró la guerra contra el narco que desató la situación que apenas estamos pudiendo disminuir? Fue Calderón. Los asesores de Calderón están en el frente. Bueno, quien trabajó cercano a García Luna está en el frente. Entonces, ¿con qué autoridad se puede hablar cuando finalmente ellos a lo que están defendiendo, pues es la declaración de guerra? La política es distinta. Nosotros no declaramos guerras, nosotros construimos paz. Y para construir la paz son las dos áreas: la atención a la población, particularmente a las y los jóvenes, y en segundo lugar, disminuir la impunidad. Así lo hicimos en la ciudad y funcionó. Y no hay que olvidar también que recientemente, vean los resultados, 80% menos de secuestros en el país. Entonces, que hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Nadie dice que ya estamos en el mejor momento, no. Pero hay avances muy importantes en seguridad, nacionales y los que tuve en la ciudad. El problema es cuando no se reconoce la gravedad de la guerra contra el narco y lo que provocó. Y no se reconoce que se puso al frente de esa guerra a un narcotraficante, vamos a decirlo así. Es que eso sí es una tragedia que vivió México, con un presidente que ni siquiera ganó la elección. Entonces, ¿qué estamos planteando ahora? Hay avances, tenemos que avanzar y disminuir, yo lo que me estoy comprometiendo a disminuir con mayor velocidad los índices delictivos en México. Muchas gracias, damos por realizada este encuentro con medios. Muchas gracias, nos vemos ahorita en los mítines. Gracias, muy buenos días. Buen día.